Llegué a la fiesta con mi esposa, y su exmarido me la quitó delante de todos, sin pudor alguno, como si nunca me hubiera pertenecido, como si todos nuestros años juntos, nuestros viajes, nuestras noches, nuestro hogar, fueran solo una sombra frente a ese momento en que ella lo eligió, ahí, frente a mí. Y cuando fui hacia ellos, con el corazón sangrando dentro del pecho, la miré con los ojos llenos de todo lo que ella mataba dentro de mí y le dije, ¿por qué decidiste ir con este tipo? Ahora vivirás con él y ya no conmigo. Todo terminó entre nosotros, y me divorcié de ella allí mismo, en esa habitación llena de gente, frente a sus ojos muy abiertos. La banda dejó de tocar, el camarero que llevaba la bandeja de champán se quedó helado en medio de la sala, las mujeres susurraban entre ellas y los hombres solo me miraban con esa mirada muda de quien sabe pero no se atreve a decirlo. Esa noche no solo perdí a mi esposa. Perdí mi paz, mi terreno, mi identidad. Pero lo que nadie allí sabía, ni siquiera ella, era que esa traición solo sería el comienzo de una cadena de acontecimientos que nadie podía predecir. Porque, hasta entonces, creía que la traición era el punto más bajo que podía sufrir un ser humano. Humillación pública, abandono, intercambio abierto, como si el amor fuera un artículo en el estante. Pero lo que vendría después, cuando el brillo de esa pasión reciclada se apagara, sería el verdadero castigo. Y este castigo, que no fui yo quien le infligió, sino la vida, cayó sobre ella con el peso de un destino cruel y merecido. Se fue con él como si creyera revivir un viejo amor, como si regresara al punto en el que alguna vez creyó ser feliz. Quizás impulsado por recuerdos distorsionados o por la necesidad no resuelta que ha crecido entre nuestras cuatro paredes en los últimos meses. Y por mucho que me doliera, por mucho que me quemara ver a mi esposa dejar atrás todo lo que construimos, no hice ningún escándalo. No grité, no rogué. Le di la libertad que creía conquistar, pero que, en realidad, fue el comienzo de la prisión más amarga que cualquiera pueda vivir. Lo que nadie notó esa noche fue su prisa. El nerviosismo apenas disimulado. El sudor corre por un lado de mi cara, incluso bajo el gélido aire acondicionado de la habitación. No le quitaba los ojos de encima, pero no con ternura, sino con una impaciencia inquietante. Como alguien que tiene una parte esencial de un plan que debe completarse antes de que se acabe el tiempo. Estaba deslumbrada, engañada, atrapada en un ensueño que parecía romántico, pero que era todo menos amor. Lo que no sabía, y lo que descubriría demasiado tarde, era que ella no era la única pieza de ese juego y que el tablero ya había sido preparado mucho antes de que ocurriera esa noche. Cuando se fue, me dejó el vacío más cruel, uno en el que el dolor aún no es odio, pero tampoco es amor. Es solo el eco de todo lo que se desperdició. Pero creí que ese sería el final. Me recompuse, me alejé, me tragué la vergüenza como un veneno silencioso y acepté la realidad. O al menos lo intenté. Hasta que empezaron a llegar los rumores. Nada sólido, solo fragmentos de conversaciones, susurros comunes entre conocidos, miradas que evitaban las mías cuando preguntaba por ella. Algo andaba mal. Y no fue solo la traición. Eso fue lo que vino después. Ella hizo negocios con él. Usaron el dinero que ella tomó de nuestro acuerdo de divorcio, agregado al supuesto capital de él, dinero que, según ella, provendría de una herencia, de una inversión exitosa, de promesas que él hizo bajo las sábanas aún calientes por una pasión mentirosa. Ella creyó. Apuesta. Y no solo eso, lo apostó todo. El apartamento que heredó de su madre, el coche, el seguro de vida que canjeó con antelación. Incluso apostó por su dignidad. ¿Y yo? Me limité a mirar desde lejos, en silencio, hasta el día en que estalló la bomba. Desapareció. Desapareció como humo. Sin dejar rastro. Sin dar explicaciones. Las cuentas congeladas, los documentos falsificados, los pagarés en blanco, todo a su nombre. Todo. La deuda era suya. El golpe había sido perfecto. Y el amante, el héroe del pasado que prometió rescatar el amor perdido, no era más que un estafador emocional de lujo, pero no un estafador cualquiera. No solo quería dinero. Quería verlo destruido. Porque había algo entre ellos del pasado que nadie jamás supo. Un viejo dolor. Un rencor camuflado bajo besos y dulces palabras. Una herida que nunca perdonó.
Y ella, cegada por la ilusión de un amor que nunca fue real, creyó volver al principio. Pero, de hecho, estaba cayendo hasta el final. No se trata solo de traición carnal. Lo que más duele es darte cuenta de que toda tu historia, todos los años, todas las noches en las que te acostaste al lado de alguien y juraste que allí había amor verdadero, fueron mentiras convenientes. Que los abrazos fueron cálculos. Que las miradas eran distracciones. Que cada gesto de cariño era solo un intento de convencerse de algo que nunca fue genuino. Y lo más cruel, ella me culpó. Porque no me di cuenta antes, porque no era todo lo que ella imaginaba, porque me hice mayor, porque me volví predecible. Como si la lealtad fuera sinónimo de aburrimiento, como si la estabilidad fuera un castigo. Meses después la encontré en el banco, parada, discutiendo con el gerente. La piel más pálida, el pelo despeinado, los ojos hinchados. Habló en voz alta, gesticuló, desesperada. Intenté pasar desapercibido, pero ella me vio. Y la mirada que me dio, esa mirada, fue una mezcla de dolor, vergüenza y súplica. Como pidiendo ayuda con la mirada, pero sin el valor de abrir la boca. Y entendí ahí mismo, en ese segundo, que no había vuelta atrás. Para ella. Para mí. Para nosotros. Pero lo que ella nunca supo es que después de la tormenta de la humillación pública, después del naufragio emocional de un amor que se ahogó en el silencio, algo dentro de mí empezó a renacer. Y fue entonces cuando, en un lugar improbable, en un pequeño café, al azar, mi camino se cruzó con alguien que no sabía nada de mi historia, pero me miró como si pudiera ver a través de mí. Y por primera vez en mucho tiempo quería que me vieran de nuevo. Sin embargo, lo que todavía me mantiene despierto por las noches no es la traición. No es la caída. Eso es lo que descubrí años después sobre la verdadera razón por la que su exmarido regresó. Una verdad escondida bajo llave, enterrada en un pasado que intentó borrar. Y cuando me enteré, todo cambió. Lo que parecía un simple error emocional era parte de algo más grande. Algo que nos involucró a todos. Algo que podría explicar por qué, hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía escucho su pregunta resonando como un susurro envenenado: ¿aún me amarías, si supieras lo que hice? ¿Pero qué hizo ella? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, y nunca apoyaremos, ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero basado en situaciones reales que muestran lo devastadora que puede ser la decisión de hacer trampa. Nuestro objetivo es claro: mostrar las consecuencias de la infidelidad y cómo puede arruinar vidas, destruir hogares y dejar profundas cicatrices en el alma. Per se. Lo que escucharás ahora es una historia chocante, intenso e imposible de olvidar. Buena historia. En uno de los barrios más elegantes de la ciudad, donde las amplias aceras estaban enmarcadas por árboles centenarios y los edificios tenían balcones floridos como cuadros de acuarela, vivía una pareja que, a los ojos de todos, parecía la viva imagen de la estabilidad y la armonía. Daniel y Laura eran el tipo de pareja que provoca sonrisas silenciosas en las cenas familiares y comentarios envidiosos en las fiestas de bodas. Casados durante 6 años, juntos durante casi una década, tenían el tipo de relación que muchos querían: tranquila, funcional, construida sobre bases sólidas de respeto, admiración mutua y una rutina cuidadosamente diseñada para acomodar el amor junto con las responsabilidades adultas. No eran perfectos, por supuesto, y quizás ni siquiera aspiraban a serlo, pero sus imperfecciones parecían encajar cómodamente dentro de lo que se espera de una vida en común. Él era un arquitecto respetado, propietario de una empresa mediana que había ido creciendo constantemente, y ella era directora de marketing en una empresa de cosméticos, con un ojo creativo y una gran sensibilidad para interpretar a las personas y las situaciones. Laura tenía una presencia cautivadora, una sonrisa serena que tranquilizaba, una voz dulce y firme que nunca pasaba desapercibida. Su encanto no provenía de su evidente belleza, aunque era bella de manera natural, sino de la confianza con la que ocupaba los espacios, la forma en que escuchaba con genuino interés, como si el mundo realmente se ralentizara cuando alguien le hablaba. Daniel, en cambio, era más reservado, metódico, pero sorprendentemente divertido en los momentos adecuados. Era el tipo de hombre que siempre parecía tener todo bajo control, incluso en los momentos más caóticos, y su silencio casi siempre se leía como un signo de sabiduría, no de frialdad. De hecho, amaba en silencio y profundamente.
Su amor por Laura no era ruidoso, no pronunciaba discursos apasionados ni se manifestaba con grandes gestos públicos, pero vivía en los detalles, en el café preparado antes de que ella despertara, en las notas escondidas entre las páginas de los libros que leía, en el cuidado casi invisible de mantener su mundo en orden. Compartieron un gran apartamento, en el cuarto piso de un edificio antiguo y rehabilitado, donde todo reflejaba su personalidad. Libros apilados en rincones estratégicos, cuadros modernos colgados junto a fotografías en blanco y negro de viajes anteriores, plantas esparcidas en armonía. No tenían hijos todavía y la decisión de posponer este paso surgió más por prudencia que por dudas. Ambos lo querían, pero querían estar preparados. Querían que el mundo que construyeran fuera lo suficientemente seguro como para dar la bienvenida a una nueva vida. Y, en ese momento, creyeron que estaban en el camino correcto. Su rutina era tranquila, equilibrada, y aunque la pasión de los primeros años había sido sustituida por una convivencia más serena, no había frialdad entre ellos. Hubo consuelo. Una complicidad silenciosa que se manifestaba en la forma en que uno completaba la frase del otro, en la forma en que se entendían con la mirada, en cómo se reían de los mismos absurdos y sabían exactamente cuando el otro necesitaba silencio o presencia. Durante la semana, los días estaban ocupados por reuniones, plazos, hojas de cálculo, proyectos. Por las noches, cenas sencillas, copas de vino, series interrumpidas por largas conversaciones, risas y, en ocasiones, silencio total. Los fines de semana exploraban la ciudad, visitaban galerías, nuevos restaurantes o simplemente pasaban horas en el balcón observando la vida desde arriba. Eran felices, o al menos eso creían. Ya no se exigían con la intensidad de antes, pero aún se deseaban, todavía buscaban el tacto del otro antes de irse a dormir. Había sexo, había cariño, estaba la sensación de que todavía había tiempo para todo lo que no habían hecho. Daniel admiraba profundamente la inteligencia de Laura. Solía decirles a sus amigas que, además de bella, era sagaz, que veía a las personas más allá de sus máscaras, que tenía una intuición casi sobrenatural. Y, de hecho, Laura era de las que notan los detalles, un sutil cambio de tono, un cambio de mirada, la vacilación en una palabra. Curiosamente, era precisamente esta percepción la que, de vez en cuando, la hacía sumergirse en reflexiones silenciosas, especialmente sobre sí misma. A veces se preguntaba si el amor que experimentaba era amor real o simplemente el resultado de una construcción cuidadosa, de una vida planificada y funcional, demasiado estable para el caos que ocasionalmente sentía dentro de sí mismo. No le dije eso a Daniel. Quizás por miedo a hacerle daño. Quizás por miedo a descubrir que en esa duda había más verdad de la que le gustaría admitir. Pero ella seguía ahí, presente, dedicada, comprometida con lo que habían construido. Eran muy queridos entre sus amigos. Tenían un círculo cercano y constante, y una vida social muy activa. Asistieron a cenas, cumpleaños, lanzamientos, eventos corporativos y tertulias. La mayoría de las veces fueron vistos como un ejemplo de pareja, serena, exitosa, equilibrada. Él siempre tenía su mano en su espalda, en gesto protector, y ella siempre tenía una mirada firme, orgullosa a su lado. Participaban mutuamente en las decisiones, discutían negocios, consejos profesionales, grandes compras e inversiones. Había un sólido respeto entre los dos, construido a lo largo de los años. Y esta base sólida era la estructura sobre la que ambos se apoyaban, incluso cuando la pasión ya no ardía como antes. Había, sin embargo, una presencia constante en la vida de Laura que, aunque discreta, nunca pasaba desapercibida para Daniel, Thomas, su exmarido. Un nombre que surgía de vez en cuando en conversaciones sin pretensiones, en menciones aleatorias, en situaciones que siempre parecían coincidir con nuevas noticias en su vida. Thomas era parte del pasado de Laura, sí, pero era un pasado que parecía, en ciertos momentos, no estar completamente enterrado. Daniel, por su parte, nunca expresó celos. Él confiaba en ella, confiaba en la historia que habían construido juntos. Y, más que nada, confiaba en la madurez que creía tener para separar los hechos de los sentimientos, los motivos de las inseguridades. Prefería callar la voz interior que, de vez en cuando, cuestionaba esta confianza. Sin embargo, el reencuentro entre ellos, Laura y Thomas, tuvo lugar en circunstancias perfectamente casuales. Había regresado a la ciudad después de años ausente y reaparecía en una exposición de arte a la que Laura asistía con frecuencia.
El encuentro fue breve, educado, pero la dejó con una sensación de malestar difícil de explicar. No hubo tocamientos inapropiados ni coqueteo abierto. Solo esa sensación persistente de que algo dentro de ella se había movido. Se sintió extraña. Culpable incluso sin haber hecho nada. Al llegar a casa, Daniel le preguntó cómo había ido la exposición y ella se lo contó todo, con naturalidad, como siempre. El nombre de Thomas se escapó entre otras palabras, como si fuera solo una más de tantas informaciones compartidas ese día. Daniel solo asintió, dijo, «Ah, qué curioso», y continuó la conversación. Pero dentro de él, algo se encendió. Una advertencia, tal vez. Un sentimiento que no podía nombrar. Y eso decidió ignorarlo. Pasaron los días y la rutina continuó. Cenas, risas, silencio. Pero Laura a veces parecía demasiado absorta. Y Daniel, aunque se dio cuenta, decidió respetar su espacio. Ambos tuvieron momentos así. No era raro que uno de ellos se sumergiera demasiado en su trabajo o en sus propias preocupaciones. Era parte del equilibrio. Era parte de confiar. Y Daniel confió. Él la amaba con ese tipo de amor maduro que elige permanecer incluso cuando la novedad ya no está ahí. Que cree en la construcción, en el camino, en la colaboración. Quien cierra los ojos ante las incertidumbres porque cree que los fundamentos son lo suficientemente sólidos como para soportar cualquier shock. Y Laura, a su vez, intentó reprimir la confusión que sentía. No se trataba de amor o desamor. No fue deseo, ni nostalgia. Era algo más profundo, más desconcertante. Una sensación de que había una versión dormida de sí misma, asfixiada por una vida que era demasiado buena para cuestionarla. Como si sentirse agradecida por la vida que había tenido le impidiera reconocer que había partes de sí misma que no estaban del todo vivas. Pero ella lo siguió. Solía sonreír. Viví mi vida junto a Daniel, planificando vacaciones, almuerzos dominicales, eventos de empresa, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Porque en el fondo quería creer eso. Porque en ese tipo de felicidad cuidadosamente construida no había lugar para el fracaso. Y fue en ese punto exacto entre certezas aparentes y dudas silenciosas que todo empezó a cambiar. Casi imperceptiblemente, como una fina grieta que atraviesa una pared perfecta. Primero hay pequeñas faltas de comunicación, luego decisiones no compartidas y luego ausencias disfrazadas de compromisos. Y, finalmente, esa sensación de que, incluso durmiendo en la misma cama, los mundos ya no se tocan con la misma plenitud que antes. Pero nadie lo sabía. Nadie lo vio. Y tal vez ni siquiera lo sabían todavía. Y es en este preciso momento cuando comienza la historia. Porque lo que viene después cambiará la vida de ambos para siempre. Y mostrará, con precisión quirúrgica, cómo incluso los amores más sólidos pueden desmoronarse cuando el silencio se vuelve más fuerte que la verdad. El reencuentro entre Laura y Thomas, que al principio parecía solo una coincidencia, poco a poco se convirtió en una presencia cada vez más constante, aunque sutil. Al principio, intercambios de mensajes esporádicos, siempre educados, siempre cordiales, sin un tono manifiestamente inadecuado. Hablaron de arte, de los cambios de la ciudad, de personas en común. Laura no vio el daño en eso. O tal vez simplemente elegí no verlo. Thomas era parte de un pasado lejano, cerrado hacía mucho tiempo, y Daniel, en su tranquila seguridad, nunca había mostrado celos o desconfianza. Era fácil, incluso cómodo, mantener ese contacto al margen de la vida. Pero lo que parecía inofensivo empezó a ocupar demasiado espacio. Un café, luego otro. Una llamada de noche, con el pretexto de una pregunta profesional. Una invitación a una conferencia. Pequeñas cosas. Pequeñas desviaciones. Nada que pueda considerarse traición. Todavía. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que había algo en Thomas que la hacía sentir viva de una manera diferente. No más seguro, no más protegido, pero sí deseado. Y ese deseo, tan diferente del amor sereno que compartía con Daniel, la atormentaba como un espejo que revelaba partes de sí misma que ya había olvidado. Con Thomas, reía más fuerte, hablaba más rápido y gesticulaba con mayor libertad. Fue otro. O tal vez era solo la vieja versión de sí misma,
renaciendo entre las grietas de una rutina que había adormecido sus instintos. Y eso la confundió. La dividió. Intenté volver a casa y ser el mismo de antes, con la misma ligereza, los mismos rituales. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Una molestia, una inquietud que no sabría nombrar. Y Daniel, atento como siempre, empezó a darse cuenta. Nunca fue del tipo controlador, nunca cuestionó tu horario ni pidió contraseñas de teléfonos celulares. Pero su mirada había cambiado. Tiempo de respuesta en las conversaciones. La sutil ausencia en momentos simples. Daniel sintió, aún sin pruebas, que algo se le escapaba de las manos. Comenzó a observarla en silencio, tratando de darle sentido a lo que se estaba volviendo cada vez más confuso. Laura todavía lo besaba con cariño, todavía lo abrazaba por las noches, pero había una distancia en su contacto, un cambio en su mirada, un cansancio disfrazado de prisa. Y por primera vez en años sintió miedo. Un miedo que dolía más por la falta de enfrentamiento que por la amenaza real. Porque, en ese momento, no hubo gritos, ni discusiones, ni traiciones descubiertas. Solo había vacío. Y el silencio. Laura, a su vez, empezó a vivir en dos mundos. La primera era la que guardaba con Daniel, compuesta de cariño, de historia, de recuerdos. El segundo, más reciente, fue el nacido al lado de Thomas, hecho de intensidad, promesas e ilusiones. Y cuanto más se acercaba al segundo, más sentía el peso de traicionar al primero. Sin embargo, no pudo parar. No por malicia. Pero por debilidad. Por un deseo que mezclaba culpa y placer, y que la hacía sentir todavía joven, todavía deseable, todavía alguien fuera del papel de esposa ejemplar. Empezó a mentir, aunque con suavidad. Ocultar detalles. Eliminando mensajes. Saltarse reuniones. Y en el fondo sabía que ya había cruzado la línea. Thomas, por otro lado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. A diferencia de Laura, él no se sentía culpable. De lo contrario. Había una precisión calculada en cada uno de sus movimientos. No presionó, no cargó, pero tampoco retrocedió. Sabía el momento adecuado para aparecer, desaparecer, provocar. Era como si estuviera construyendo algo que iba más allá del deseo. Y Laura, engañada por ese control disfrazado de bondad, empezó a rendirse. Primero emocionalmente. Luego físicamente. La primera vez ocurrió a última hora de la tarde, en un estudio escondido en la parte trasera de una galería de arte. Afuera llovía mucho y acababa de pasar para ver una nueva exposición. Tomás apareció por sorpresa. Tenía el pelo húmedo, un libro en las manos y esa sonrisa que ella empezaba a temer. Hablaron de un artista contemporáneo, del simbolismo de la soledad en las líneas del lienzo, y cuando él le tocó el brazo, fue como si toda la tensión que llevaba se derrumbara. El beso ocurrió sin palabras. Y el resto fue tan rápido como inevitable. Esa noche, al regresar a casa, Laura lloró en el baño con la puerta cerrada y la ducha abierta, ocultando sus sollozos. Se sentía sucia, arrepentida, pero también viva de un modo cruel. Y no se lo dijo a nadie. Ni siquiera para ella misma. Daniel, cada vez más inquieto, empezó a investigar en silencio. No porque quisiera atraparla, sino porque necesitaba entender lo que estaba pasando. Empezó a notar los horarios, la ropa, las ausencias. Descubrió que ella frecuentaba lugares que ya no mencionaba. Encontró una nota rota en la basura, con un número que no era el suyo. Y luego, una noche, él le quitó el teléfono celular mientras ella dormía. El corazón latía con fuerza, las manos temblaban, el código fue descubierto sin dificultad. Y ahí estaban los mensajes. Los audios. Las fotos. Todo. No fue el contenido en sí lo que más le dolió. Fue la forma en que ella se mostró diferente. Era a Laura a quien ya no conocía. El tono de voz, las risas, los apodos, los silencios que ahora tenían sentido. Leer, releer, escuchar. Y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No gritó. No desperté. No destruyó nada. Simplemente salió de la habitación y pasó el resto de la noche sentado en el sofá,
tratando de entender dónde había empezado todo esto. Al día siguiente actuó con normalidad. Preparó café, la besó en la frente y le deseó un buen día. Pero dentro de él algo había muerto. Y algo nuevo había nacido. En los días siguientes, Daniel cambió. Se volvió más observador, más introspectivo, pero también más calculador. Comenzó a construir, en silencio, el plan que pondría fin a aquella farsa. No por venganza inmediata, sino por respeto a uno mismo. Sabía que no había vuelta atrás. Y decidió que, cuando llegara el momento adecuado, le pondría fin. Pero con dignidad. Sin escándalos. Sin gritos. Solo con la verdad expuesta de la forma más clara e indiscutible posible. Y este momento llegó inesperadamente, en un evento benéfico organizado por una de las empresas donde trabajaba Laura. Un salón de baile de lujo, música en vivo, invitados elegantes, luces doradas reflejadas en copas de champán. Laura había insistido en que fuera. Necesitaba mantener las apariencias. Y Daniel aceptó, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Se puso su traje negro, se ajustó los puños de la camisa y se puso el reloj de cuero que ella le había regalado en su 5º aniversario de bodas. Y se fue. Se notó su entrada al salón. Todavía parecían la pareja perfecta. Laura sonreía, Daniel mantenía la mirada fija, su postura impecable. Hablaron con conocidos, brindaron, rieron. Pero él lo sabía. Y ella no lo hace. Todavía. Y fue entonces cuando apareció Thomas. Con traje gris, barba bien cuidada, la misma sonrisa ensayada. Se acercó con naturalidad, como saludando a un viejo amigo. Y Laura se quedó helada por un momento. Intentó ocultarlo, pero Daniel notó el temblor en sus ojos. Thomas la saludó con 2 besos en la mejilla y luego sugirió que fueran a hablar a un rincón más tranquilo. Ella dudó. Daniel asintió con una leve sonrisa. Ve, dijo. Y ella se fue. Caminó junto a Thomas por la habitación, pasando entre personas, luces y bandas sonoras. Cuando llegaron a un lado de la habitación, él tiró de ella con un gesto rápido y ella se dejó llevar. Hablaron en voz baja, rieron e intercambiaron palabras que parecían demasiado íntimas para ese lugar. Y fue entonces cuando Daniel lo siguió. Se detuvo a unos metros de distancia, observando. Su rostro impasible. Sus ojos se fijaron en ella. Y, en ese momento, como un teatro en cámara lenta, todo se reveló. Laura lo vio. Sus ojos se encontraron. Y ella entendió. Su sonrisa murió en su rostro. Daniel caminó hacia ellos, tomándose su tiempo. Se detuvo frente a los dos. El silencio que cayó fue absoluto. Y luego dijo, sin subir el tono, pero con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder, ¿por qué decidiste ir con este chico? Ahora vivirás con él y ya no conmigo. Todo se acabó entre nosotros. Y antes de que se pudiera articular alguna respuesta, se dio vuelta y se fue. Sin prisas. Sin mirar atrás. El salón quedó en silencio. Las miradas cambiaron. Y Laura se quedó allí, de pie junto a Thomas, con el alma desmoronándose en pedazos que nadie podía recoger. Pero lo que ella todavía no sabía, era que esa noche apenas comenzaba. Y la verdadera razón detrás de todo lo sucedido aún no se había revelado. Después de la noche en el pasillo, nada volvió a su lugar. La noticia del divorcio corrió como el fuego sobre un papel fino, entre compañeros, amigos en común, familiares sorprendidos y vecinos discretos que, ahora, observaban con disimulada lástima. Laura desapareció durante días. Llamó a Daniel repetidamente, pero no hubo respuesta. Envió mensajes, intentó justificarse, intentó pedir perdón, pero lo único que recibió fue silencio. Un silencio pesado, absoluto, como si hubiera arrancado de su alma cualquier rastro de lo que alguna vez sintió por ella. La casa estaba vacía cuando regresó a buscar algunas cosas. Se había quitado la ropa, las fotos, los souvenirs. Incluso las plantas habían desaparecido. No había nada allí que todavía la conectara con él. Era como si lo hubieran borrado. Y en cierto modo así fue. Thomas,
por el contrario, parecía todo lo contrario. Exudaba una fría confianza, como si todo hubiera salido según lo planeado. Abrió los brazos para acogerla, le ofreció refugio, consuelo, promesas de un futuro juntos. Laura, aunque confundida, sentía que no tenía otro camino. Me avergoncé de todo. Sí misma. A veces, cuando miraba su propio reflejo, apenas se reconocía a sí mismo. Y, sin embargo, se sumergió en esa nueva realidad, decidida a reconstruir su propia vida junto a la persona que, hasta entonces, parecía ser la única que le ofrecía una mano amiga. En las primeras semanas, Thomas fue servicial, cariñoso y atento. Compraba flores, la llevaba a cenas discretas, le enviaba mensajes a mitad del día con dulces palabras, hacía planes, hablaba de viajes, oportunidades, inversiones. Sugirió que unieran fuerzas para abrir algo juntos, algo innovador, prometedor, una propuesta para salir del agujero emocional y financiero que había provocado el escándalo. Laura, vulnerable y sedienta de algo que la hiciera sentir útil y viva, aceptó sin dudarlo. Invirtió el dinero que había ahorrado de la herencia de su madre, retiró fondos de inversiones, vendió el coche, quitó el nombre del antiguo apartamento y transfirió todo a su nueva vida con Thomas. ¿Confiaba en él, o quería confiar en él? Prefiero aferrarme a esta nueva versión del futuro que enfrentar mi propia culpa en el espejo. Los meses que siguieron estuvieron llenos de esfuerzo y dedicación. Laura se sumergió en el proyecto, estudiando, planificando, haciendo contactos. Tomás, siempre presente, iba y venía, diciendo que él se ocuparía de la parte legal, de los contratos, de los socios. Dijo que estaba hablando con inversores, abogados y clientes potenciales. Ella no lo sospechaba. Quería creer que, por primera vez, algo nuevo estaba naciendo allí. El fracaso anterior, se explicó, fue resultado de una relación vacía. Ahora no. Ahora estaba con alguien que luchaba con ella, por ella. Pero los primeros síntomas empezaron a aparecer. Pequeños retrasos por parte de Thomas, llamadas que contestaba lejos, documentos que nunca llegaban, facturas que empezaban a retrasarse, correos electrónicos que eran ignorados. Laura cuestionó y recibió respuestas frías, excusas bien articuladas, sonrisas cínicas disfrazadas de paciencia. No quería ver. Pero empezó a ver. Y cuando su nombre desapareció de las redes sociales, cuando el teléfono saltó directamente al buzón de voz y los contactos con esos inversores resultaron inexistentes, algo dentro de ella finalmente se rompió. Fue al banco. Descubrió que la cuenta conjunta había sido vaciada. Intentó seguir los últimos movimientos, pero la gerente se limitó a repetir que, como él era el titular principal de la cuenta, no estaba autorizada a revelar detalles. Regresó a la oficina, o mejor dicho, a la habitación alquilada que ahora estaba vacía. Tomás no estaba allí. Nadie sabía de él. Llamó a amigos en común, conocidos desde hacía mucho tiempo, pero nadie tenía ninguna información. Y entonces entendió. No solo había sido traicionada por Daniel en el pasado que ella consideraba distante, sino que ahora había sido engañada, utilizada, vaciada por alguien que ella misma había elegido para poner en el lugar del hombre que destruyó. La ironía era insoportable. Sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, decidió lo único que podía hacer, enfrentar a Daniel. Quizás por orgullo. Quizás por desesperación. Quizás porque, aún sin tener ese derecho, necesitaba ser escuchada. Y así fue. Lo encontré en un pequeño café donde trabajaba los sábados. Llegó sin avisar. Él la vislumbró y volvió a mirar su cuaderno. Ella se sentó frente a él, con los ojos llorosos. No dijo nada. El bolígrafo todavía estaba entre sus dedos, pero ya no se movía. Laura empezó a hablar. Él contó todo. La relación con Thomas, la inversión, la estafa, la fuga. Habló con cruda honestidad, pero sin buscar compasión. No lloré más. Habló enojado. Enfado contigo mismo. De lo que había hecho. Desde donde se había colocado. Daniel la escuchó en silencio, mirándola como si observara algo que ya murió y aún no lo sabe. Cuando terminó, Laura respiró hondo y dijo que solo quería que él supiera. Que no estaba allí para disculparme o perdonar. Solo necesitaba que alguien, él, lo escuchara.
Luego, Daniel cerró el cuaderno, empujó la taza a un lado y finalmente habló. La voz era baja pero firme. Dijo que no sentía placer al verla así. Que no había alegría en su dolor. Pero todo eso solo confirmó lo que siempre sospechó, que Thomas no estaba allí por amor. Estaba buscando algo mucho más profundo. Y ella dijo que había algo que aún no sabía. Algo que necesitaba oír, aunque la destruyera por completo. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desafío. Y entonces, reveló Daniel. Thomas no había regresado por casualidad. Él había diseñado todo. Desde el primer café, desde el primer mensaje. Thomas lo había perdido todo por culpa de Laura. Hace años ella lo denunció de forma anónima por un incumplimiento ético dentro de la empresa donde trabajaban juntos. El escándalo arruinó su carrera. No hubo arresto, pero la reputación quedó pulverizada. Nadie más quería contratarlo. La investigación no encontró pruebas concretas, pero la mancha permaneció. Thomas, que hasta entonces era un nombre prometedor, quedó reducido al anonimato. Y él siempre supo que era ella. Por un comentario, un acceso que solo ella tenía, una secuencia de actitudes que coincidían demasiado. Intentó confrontarla en ese momento, pero ella lo negó con vehemencia. Dijo que no sabía nada. Y lo tragó como si fuera veneno. Daniel luego dijo que descubrió todo esto después del divorcio, cuando un antiguo colega de Thomas se le acercó. Dijo que Thomas le había contado su plan. Que había regresado solo para arruinar a Laura. No por dinero. Pero por orgullo. Por venganza. Fue algo personal. Y funcionó. El silencio que siguió fue penetrante. Laura, asombrada, no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero no con lágrimas ordinarias. Fue desesperación. Era vergüenza en su forma cruda. Daniel, al ver su expresión, solo susurró que ella había cavado su propia ruina con sus propias manos. Ya no necesitaba que se castigara a sí mismo. Y se levantó. Antes de irse, dejó un sobre la mesa. Dentro había una copia del expediente que lo confirmaba todo. Permaneció allí durante largos minutos, sin fuerzas para abrir, pero sabiendo que ahí estaba el último clavo en su ataúd emocional. La mujer que alguna vez fue admirada, amada, deseada, ahora se encontró sola, traicionada, utilizada y destruida por sus propias decisiones. Y por primera vez tuvo plena conciencia de lo que había hecho. Y el precio que pagarías. Porque incluso si Thomas se fuera, incluso si el dinero volviera, incluso si ella reconstruyera todo, nunca volvería a ser quien fue. Y nada, absolutamente nada, de lo que tenía con Daniel, podría ser restaurado. La habían traicionado. Sí. Pero antes de eso, se había traicionado a sí misma. Y ahora ya no había más espejos donde esconderse. Laura permaneció allí, estática, mirando el sobre como si de alguna manera pudiera borrar el peso que comenzaba a consumir todo a su alrededor. Afuera la gente pasaba, hablaba, reía, cargaba bolsas de compras, se abrazaba, se besaba rápidamente en las aceras concurridas, mientras en el interior se producía un derrumbe silencioso. Finalmente, tomó el sobre con dedos temblorosos, lo abrió con un cuidado casi ceremonial y vio las pruebas, documentos, impresiones de mensajes, grabaciones de audio entre Thomas y un antiguo conocido, fechas, detalles, incluso recibos. Había planeado cada paso. Lo leyó todo, una vez y luego otra vez. Las palabras empezaron a mezclarse. El rostro de Thomas apareció en su mente no como el del hombre que la envolvió con promesas, sino como el del verdugo calculador que la condujo al mismísimo abismo. Las piezas empezaron a encajar cruelmente. Cada ausencia suya, cada gesto frío camuflado con cariño, cada momento en el que ella se culpaba por ser paranoica. Todo tenía sentido. Y, peor aún, sabía que se merecía mucho de ello. De camino a casa, Laura condujo sin rumbo, con las manos agarradas al volante como si fuera su único vínculo con la realidad. Quería gritar, romper algo, salir corriendo. Pero no había ningún otro lugar a donde huir. Al llegar a casa, el silencio del apartamento alquilado hizo eco de un vacío aún mayor. Tiró su bolso sobre el sofá, dejó sus papeles sobre la mesa y se dirigió directamente a su habitación.
Se dio una ducha rápida, no para relajarse, sino como ritual de transición entre la ignorancia y la lucidez. Cuando salió, se encontró con el espejo. Se miró a sí mismo con un desprecio que nunca había sentido. No por traición, no por abandono, sino por haber sido ingenua, estúpida, lo suficientemente ciega como para repetir los mismos errores y, peor aún, con alguien a quien había arruinado por elección propia. Ahora ella era la que estaba destruida. Pasó los siguientes días arrastrándose entre intentos fallidos de reacción y recaídas silenciosas en el sofá, sin comer bien, sin contestar llamadas, sin responder mensajes. Perdió peso, perdió la poca esperanza que aún le quedaba de reconstruirse. Hasta que un día, en plena mañana lluviosa, sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó, pensó en ignorarlo, pero respondió. Era una mujer, su voz era firme, educada, pero directa. Dijo que necesitaba hablar personalmente con Laura sobre Thomas. Insistió en que era urgente. Organizó una reunión en un restaurante discreto y apartado a última hora de la tarde. Laura llegó primero, pidió un poco de té y se quedó allí, esperando, con la ansiedad carcomiéndole las uñas entre sorbos calientes. Cuando llegó la mujer, sorprendió a Laura. Postura joven, elegante y segura. Se presentó como Isadora. Y, sin rodeos, soltó el bombazo final. Isadora era la esposa de Thomas. Oficialmente casada con él durante 7 años. Tenían una hija de 4 años. Y ella sabía de la traición. No solo con Laura, sino con otras mujeres. Thomas era un depredador emocional. Sedujo, manipuló, explotó. Isadora, durante mucho tiempo, fingió no saberlo. Hasta que descubrió que Laura lo había perdido todo. Fue entonces cuando decidió actuar. Laura sintió que se le revolvía el estómago. La idea de que Thomas pudiera tener una vida paralela estructurada, una hija pequeña, una casa con otra mujer mientras se infiltraba en su vida con promesas y discursos sobre empezar de nuevo, era más de lo que podía procesar. Isadora prosiguió, ahora con un tono más personal. Dijo que durante mucho tiempo creyó que podía cambiar a Thomas. Que él era solo un hombre herido que intentaba encontrar una nueva oportunidad. Pero después de que su hija empezó a preguntar por qué su padre siempre desaparecía los fines de semana, se dio cuenta de que algo más serio estaba pasando. Investigado. Descubrí todo. Y cuando se enteró del golpe contra Laura, entendió que ya no podía proteger a ese hombre. Laura escuchó todo con una mezcla de disgusto y agradecimiento. Isadora, sin saberlo, le había ofrecido algo que ni siquiera Daniel podía, un final real. Una última pieza de ese grotesco rompecabezas que ahora por fin estaba completo. La mujer le tendió una carpeta con copias de documentos y contactos. Dijo que Laura podría usarlo como quisiera, ir a la policía, presentar una demanda civil, buscar lo que aún fuera posible recuperar. Pero Laura no quería más dinero ni justicia judicial. Lo que quería era justicia emocional. Miró a Isadora y dijo, en voz baja pero firme, que lo único que aún la sostenía era el conocimiento de que Thomas perdería, uno a uno, todos los rostros que manipulaba. Y que ella, Laura, estaba dispuesta a garantizarlo. Al día siguiente, Laura fue a la antigua casa de Thomas, la misma donde pasó algunas noches creyendo que estaba construyendo algo nuevo. Sonó el timbre. Quien abrió fue una camarera, que reconoció a Laura, dudó, pero la dejó entrar. La casa estaba vacía, extrañamente organizada, como si en realidad nadie viviera allí. Esperó más de 1 hora. Cuando llegó Thomas, la sorpresa en su rostro no era culpa ni remordimiento. Fue desprecio. Frío. Como si fuera una página más. Laura, por primera vez, mantuvo el control. Dijo que sabía de Isadora, su hija, las otras mujeres, el golpe. Dijo que no estaba allí para suplicar ni para llorar. Yo estaba allí para mirar. Le preguntó cómo dormía por la noche. Cómo podría enfrentarse a su propio reflejo. Y él se rió. Una risa baja, casi burlona. Dijo que era fácil. Que desde el primer café supe que lo tomaría. Que estaba tan desesperada por llamar la atención que haría cualquier cosa para volver a sentirse deseada. Laura quería pegarle. Pero no lo hizo.
Ella simplemente lo miró a los ojos y dijo que era más pequeño de lo que imaginaba. Y que, aunque lo perdiera todo, nunca tendría que cargar con lo que llevaba dentro del pecho. Él, una vez más, se rió. Dijo que el mundo no funciona con métricas morales. Dijo que ella era un activo útil. Pero ahora era inútil. Laura salió de allí con los ojos llorosos, pero no de dolor. Fue indignación. Fue desprecio. Fue fuerza. Y por primera vez en meses se sintió erguido. Se fue a casa, rompió las últimas fotos, bloqueó números, borró correos electrónicos. Comenzó a buscar trabajo en nuevas áreas, aceptando un puesto más pequeño, pero que la mantenía ocupada. Fue a terapia. Se volvió a conectar con personas que se habían distanciado. Se reconstruyó a sí mismo, no como era antes, sino como podría ser ahora. Una noche, sola, revisando archivos viejos en la computadora, encontró una carpeta con fotos de un viaje que ella y Daniel hicieron años atrás. Él sonrió levemente, como alguien que no lleva peso. Se vio más joven, más sencilla. Él le devolvió la sonrisa a la pantalla. Y en ese momento, por impulso o por destino, ella le escribió un solo mensaje. Sin peticiones, sin justificaciones. Solo un agradecimiento. Por la historia, por los años, por el dolor. Porque, de alguna manera, él había sido el punto de partida de una reconstrucción que ella nunca habría iniciado sola. Del otro lado, Daniel leyó el mensaje horas después. Estaba en un restaurante con una mujer de ojos tranquilos y voz firme, alguien a quien había conocido en una conferencia semanas antes. Cuando leyó el mensaje de Laura, sonrió con la mirada baja. Él no respondió. Simplemente se apagó. Y volvió a mirar a la mujer que tenía delante, que hablaba de libros, de cine, del miedo a empezar de nuevo. Y Daniel, en ese momento, supo que estaba listo. Porque, por mucho que el pasado hubiera dejado su huella, él todavía creía en el futuro. Y al otro lado de la ciudad, en una pequeña habitación, Laura miraba el techo oscuro y respiraba lentamente. Sabía que empezar de nuevo no borraría el dolor, pero me dio la oportunidad de aprender a vivir con él. Y eso, ahora, fue suficiente. Los días que siguieron al encuentro final con Thomas estuvieron llenos de un cansancio silencioso que parecía impregnar cada gesto de Laura. Ya no había lugar para la desesperación, ni para las ilusiones. Solo estaba la concreción de todo lo que había sucedido y la amarga comprensión de que, incluso después de haberlo perdido todo, todavía necesitaba aprender a sobrevivir con sus propias decisiones. El tiempo ya no pasaba a un ritmo rápido, pero tampoco se hacía largo. Fue un ritmo irregular de intentos, de deseos rotos y reconstruidos con lo poco que quedaba. Cada mañana era un ejercicio de afrontamiento. Abre los ojos, levántate de la cama, elige ropa que no te traiga recuerdos, sal a la calle haciéndote pasar por una persona que todavía sabía lo que quería en la vida. Había en ella una extraña mezcla de resistencia y resignación. Ya no buscó justicia ni redención. Solo buscaba dignidad. La oportunidad de no hundirse aún más en las profundidades que ella misma cavó. El trabajo temporal que había conseguido en una pequeña editorial se convirtió en su nuevo ancla. Era simple, rutinario, nada parecido a lo que había hecho antes, pero fue suficiente para ocupar mi mente y mantener cierto flujo financiero que evitara el colapso total. Evitaba los grandes círculos sociales, apenas respondía a mensajes que no fueran urgentes y, cuando alguien de su pasado se atrevía a iniciar una conversación, mantenía una educada frialdad, como si ya no se permitiera vivir con un juicio disfrazado de empatía. Había roto casi todos los lazos que la unían a su vida anterior. Cambió de dirección, dejó el piso alquilado y se dirigió a un estudio más pequeño y lejano, donde nadie la reconoció. Creó un mundo silencioso, sin demasiados espejos, sin recuerdos enmarcados. Solo quería reconstruirse, pero sin volver a ser quien era. Por encima de todo, quería no amargarse. Sin embargo, aun con todos los esfuerzos, hubo una herida que permaneció abierta, la relación con sus padres, rota desde el escándalo del divorcio. Laura se había alejado de ellos cuando se dio cuenta de que el orgullo era el único escudo que le quedaba, y lidiar con la mirada decepcionada de su madre era más insoportable que cualquier abandono. El padre, más silencioso,
acababa de retirarse, sin enfrentamientos, sin llamadas telefónicas, sin intentos de acercarse. Durante meses no hubo contacto. Pero cuando durante la mudanza encontró correspondencia antigua guardada en cajas, algo dentro de ella volvió a romperse. Recordó las cartas que su padre le escribía cuando era adolescente, la forma en que siempre le decía que, sin importar lo que ella hiciera, él estaría allí. Y, en ese momento, se dio cuenta de que quizás aún quedaba algo que rescatar. Decidió ir a su casa sin previo aviso. Caminó lentamente hacia la puerta, mirando el jardín familiar que había cambiado poco, y olió el olor familiar del limonero que siempre florecía frente al porche. Tocó el timbre y esperó. Mamá, cuando abrió la puerta, tardó unos segundos en reconocerla. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier abrazo. Laura pidió pasar. Se sentó en el sofá donde tantas veces se había tumbado para contar historias de amor y planes. La madre no dijo nada. Sirvió té, como siempre, y se sentó en el sillón de enfrente. Fue Laura quien habló. No se disculpó, no se justificó, simplemente dijo la verdad con la crudeza de quien ya no tiene fuerzas para mentir. Habló de Thomas, del golpe, de la ruina emocional. Su madre la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, tenía los ojos llorosos, pero no había ira, solo tristeza. Una tristeza que no juzgaba, que no acusaba, solo lamentaba. Y luego dijo que, aunque todo había sido destruido, ella seguía siendo su hija. Y las hijas no dejan de ser hijas cuando cometen errores, solo necesitan más amor. Su padre entró en la habitación minutos después, con el pelo más blanco de lo que Laura recordaba. Se arrodilló ante ella y le tomó las manos con fuerza. Dijo que había estado esperando ese día desde el silencio de la primera llamada telefónica ignorada. Y que no importaba cuánto tiempo pasara, él sabía que ella volvería. Laura se desplomó. Lloró como no había llorado desde el final de todo. Y allí, en medio de lo que quedaba de sus raíces, se dio cuenta de que quizás todavía había lugares donde era posible empezar de nuevo sin esconderse. En las semanas siguientes empezó a visitar a sus padres los domingos, a cenar con ellos, a reírse de las pequeñas cosas, a reaprender a estar entre personas que la conocían antes de todo, antes del error, antes de la culpa. Esta reconexión con sus orígenes le trajo una ligereza inesperada. Empezó a escribir pequeños textos, reflexiones, cuentos cortos que mezclaban realidad con fantasía. La editorial donde trabajaba empezó a publicar algunos en una columna semanal. Y, poco a poco, Laura recuperó una parte de sí misma que no conocía, la mujer que crea, que transforma el dolor en narrativa, que sobrevive no a través de la negación, sino a través de la reinvención. Del otro lado de esta historia, Daniel siguió su propio camino. Tras finalizar el ciclo con Laura se sumergió con más intensidad en su obra. Empezó a hablar, lo invitaron a liderar un proyecto en otra ciudad, viajó, conoció gente nueva. La mujer con la que cenó esa noche en el café se convirtió en una presencia constante. Su nombre era Clara. Tenía una tranquilidad que contrastaba con la intensidad que había llevado desde el divorcio. Poco a poco, ella entró en su vida sin invadir. Acompañó su dolor con la escucha, sin prisas. Daniel, al principio, se resistió. Tenía miedo de repetir historias, de confiar, de amar. Pero Clara, paciente, se quedó. No pidió garantías. Solo presencia. Y él, aún sin darse cuenta, se permitió quedarse también. Un día, en una exposición de fotografía, Daniel vio un cuadro que lo paralizó. Era la imagen de una mujer en medio de una multitud, su mirada distante, como si buscara algo imposible. El pie de foto decía, lo que queda cuando el amor se va no es el vacío, es el recuerdo. Se quedó allí, absorbiendo cada centímetro de esa imagen, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que finalmente había soltado el último hilo que aún lo conectaba con el pasado. Miró a Clara, que lo observaba desde lejos, y sonrió con sinceridad. Era como respirar después de haber estado atrapado bajo el agua durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Laura recibió una propuesta inesperada. Una pequeña productora de documentales quería convertir sus crónicas en una serie en streaming. Al principio dudó. Exponer su dolor, incluso ficticiamente, requería valentía.
pero acabó aceptando. Reescribió historias, ajustó personajes, cambió nombres. Insertó matices y metáforas que solo quienes vivieron sabrían descifrar. Era su manera de contar lo vivido sin necesidad de justificarse. Y, cuando vio listo el primer episodio, se sintió orgulloso. Por primera vez, su dolor se transformó en arte. A pesar de su aparente estabilidad, todavía había un dilema moral dentro de ella que se presentaba cada vez que apoyaba la cabeza en la almohada. ¿Sería posible reconstruirse sin cargar con la culpa para siempre? ¿Hasta qué punto un error define toda una vida? La traición, la entrega al hombre equivocado, la destrucción de todo lo que había construido, todo esto todavía resonaba en sus elecciones. En las noches más largas, se preguntaba si realmente merecía empezar de nuevo. Si el perdón que había recibido de sus padres, de los pocos amigos que le quedaban y de ella misma, era real o solo un disfraz para poder seguir viviendo. Fue en esos momentos que escribí con más profundidad. Que sus crónicas ganaron más intensidad. Porque fue en las sombras donde floreció su escritura. Una tarde, al salir de la editorial, Laura se topó con una figura que hacía mucho tiempo que no veía. Clara. Sí, el nuevo compañero de Daniel. Estaban en una cafetería cercana y, por alguna cruel coincidencia o sutil providencia, terminaron cara a cara. Hubo un silencio incómodo, pero Clara, con inquebrantable serenidad, sonrió y le indicó con un gesto que se sentara. Laura, sorprendida, aceptó. Durante la conversación, Clara no preguntó sobre el pasado. Habló de los textos de Laura, de lo mucho que conectaba con sus palabras. Dijo que Daniel había leído algunos, sin saber que eran de ella. Y cuando se enteró no hizo ningún comentario. Solo lo guardé. Laura no supo qué decir. Clara dijo entonces algo que quedaría en su memoria para siempre, que a veces el amor no tiene por qué seguir siendo eterno. Que ciertas historias, incluso terminadas, dejan marcas que no se deben borrar. Y quizás el mayor desafío no sea olvidar, sino vivir con lo que fuimos sin obstaculizar lo que aún podemos ser. Laura salió de ese café con el corazón alegre. Por primera vez, sintió que ya no necesitaba esconderse de nadie. Ni siquiera Daniel. Ni siquiera Clara. Ni siquiera de ti. Estaba vivo. Y aunque el viaje había sido brutal, sabía que había cruzado la parte más oscura del camino. Y ahora, más adelante, por fin empezaba a surgir algo nuevo. Pero todavía no sabía qué vendría después. Lo que sabía con seguridad era que estaba lista para vivir sin esconderse. Y que el dolor, aunque todavía pulsante, ya no era una prisión. Ahora era solo una parte del paisaje que lo completaba. El encuentro con Clara resonó en Laura como una última señal de que realmente el ciclo se estaba cerrando. No hubo ira, no hubo dolor, no hubo celos. Había algo más raro, más maduro, el reconocimiento. Reconoció en Clara la mujer que fue junto a Daniel, y también vio en ella el reflejo de lo que quería ser. Alguien que elige amar a la ligera, alguien que camina sin prisas, alguien que comprende el dolor ajeno sin dejarse contaminar por él. En los días siguientes, Laura se encontró pensando en la naturalidad de aquel encuentro, la serenidad que transmitían los ojos de Clara, como si hubiera hecho las paces con todos los fantasmas que allí pudieran existir. Eso fue lo que más la marcó, la ausencia de guerra. Clara no la confrontó, no buscó respuestas, no pidió explicaciones. Ella simplemente ofreció el espacio para que existiera la verdad entre ellos sin necesidad de discutirla. Y eso, más que cualquier juicio, le dio a Laura el permiso definitivo para dejar el pasado donde pertenecía. Las grabaciones de la serie basada en sus crónicas iban avanzando. Laura participó estrechamente, no solo en la redacción del guión, sino también en conversaciones con actores, directores y guionistas. El proyecto cobró forma y fuerza. Su nombre empezó a mencionarse en artículos, en debates sobre literatura contemporánea, en eventos para escritores emergentes. Comenzó a recibir invitaciones para entrevistas, conferencias y ferias. Poco a poco, la mujer que se había perdido entre decisiones impulsivas y amores destructivos empezó a ser conocida por su voz, y ya no por su dolor. Pero eso también conllevaba responsabilidad. Algunas personas que leyeron sus textos, incluso sin conocer la historia detrás de ellos, se vieron en ellos con una profundidad inquietante.
Empezaron a escribirle, contándole sus propias experiencias, traiciones, nuevos comienzos, angustias. Y Laura, sin esperarlo, se encontró en el papel de escuchar al otro con empatía, incluso cuando todo en ella todavía sangraba en silencio. Fue en una de esas noches, respondiendo mensajes hasta tarde, que recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era un nombre muy conocido. Isadora. La esposa de Tomás. Laura dudó antes de abrirla. Se había alejado por completo de ese pasado. Desde que entregó todos los documentos a la policía, decidió no seguir el proceso. No quería saber dónde estaba, qué pasó con el dinero, si lo arrestarían o simplemente desaparecería para siempre. Solo quería no cargar más con ese peso. Pero Isadora parecía tener otra necesidad. En el correo electrónico decía que el juicio estaba programado y que Thomas sería acusado de malversación de fondos, tergiversación y malversación de fondos. Que habían surgido otras mujeres, que las denuncias se multiplicaban y que el impacto del caso adquirió proporciones inesperadas. Isadora pidió delicadamente a Laura que prestara declaración. No solo como testigo, sino como alguien que podría evitar que otros fueran arrastrados al mismo agujero. Ella no presionó, solo explicó el contexto. Laura pasó la noche despierta. Caminó de un lado a otro del pequeño apartamento, con la cabeza sumergida en recuerdos que preferiría olvidar. No quería revivirlo todo en voz alta, no quería sentarme frente a extraños y ser cuestionada, expuesta, juzgada. Pero había algo en esa petición que no se refería solo a la justicia, se trataba de la liberación. Se trataba de ponerle fin por fin. Al día siguiente llamó a Isadora. Dijeron pocas palabras. Programaron la reunión en un lugar neutral. Cuando se vieron, Laura notó que Isadora estaba más delgada, más cansada, pero aún con esa mirada decidida. Agradeció a Laura su disponibilidad, dijo que entendía si se daba por vencida, pero que quería hacerle saber que su testimonio podría ser decisivo. Laura confirmó que estaría allí. Sabía que se lo debía no solo a las otras víctimas, sino también a ella misma. Y también sabía que este sería el último capítulo real de la historia con Thomas. En la audiencia, se sentó frente a jueces, fiscales, abogados y desconocidos con el corazón latiendo a un ritmo doloroso. Pero cuando empezó a hablar, algo se alineó dentro de ella. Contó cada detalle, sin florituras, sin dramatización. Habló de las reuniones, las inversiones, la estafa, la manipulación. Sintió que los ojos se volvían, sintió los susurros. Pero no se detuvo. Cuando terminó, miró a Thomas al otro lado de la habitación. No parecía conmovido. Su rostro seguía siendo el mismo, duro, frío, calculador. Pero sus ojos, por primera vez, temblaron. Fue allí, en ese momento, cuando se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Que las voces de las mujeres a las que había subyugado formaban ahora un coro más fuerte que su manipulación. Laura salió de la habitación con los hombros más ligeros. Y ese mismo día, por primera vez, durmió profundamente sin necesitar medicación. Meses después, el proceso terminó. Tomás fue condenado. Pena reducida, como tantos casos similares. Pero lo que importaba era que su nombre quedara expuesto. Que tu reputación no aguantaría. Que ya no podía esconderse detrás de sonrisas, contratos falsos o promesas vacías. Laura ahora podría vivir sin ese peso. El pasado había regresado a su lugar de origen, en los recuerdos y ya no en la rutina. Con el final del juicio se estrenó la serie basada en sus textos. El impacto superó las expectativas. Recibió elogios, premios y fue invitada a festivales internacionales. Pero, por extraño que parezca, eso no fue lo que la hizo sonreír. Lo que la conmovió fueron los testimonios anónimos, los mensajes de mujeres comunes y corrientes, que dijeron sentirse vistas, comprendidas y bienvenidas. Esas palabras le hicieron comprender que su historia, por dolorosa que fuera, se había convertido en algo útil. Que su caída se había convertido en un impulso para que otros se levantaran. Entonces llegó una invitación. Un evento sobre literatura y justicia emocional. Sería una mesa con otros escritores y psicólogos. El tema, amor, culpa y reconstrucción. Ha aceptado. Quería cerrar ese ciclo de manera simbólica.
El día del evento vestía ropa sencilla, maquillaje ligero, pero lucía hermosa. No es una belleza estética. Era la belleza de alguien que pasó por la tormenta y todavía lleva la dignidad en su rostro. Habló con valentía, respondió preguntas difíciles, enfrentó miradas críticas. Y, al final, alguien del público pidió la palabra. Era Daniel. Él se puso de pie y, con voz firme, le agradeció públicamente por transformar su dolor en palabras. Dijo que aunque el pasado entre ellos había terminado, todavía respetaba profundamente a la mujer en la que se había convertido. El auditorio quedó en silencio. Laura sonrió con los ojos. Y respondió con algo que no salió en los periódicos: el dolor, cuando no está enterrado, puede enseñarnos a cuidar mejor a los demás. Pero solo cuando lo aceptamos como parte de lo que somos, y no como una sentencia de lo que merecemos. Esa noche salió sola del evento, pero con la sensación de ya no estar incompleta. Había llegado demasiado lejos para seguir definiéndose por lo que perdió. Ahora fue lo que reconstruyó. E incluso si muchas heridas no sanaran por completo, dejarían de doler con el tiempo. Porque tenía algo más grande que la culpa, la verdad. Y esta verdad, incluso amarga, liberada. El mundo no era justo. El tiempo no lo curó todo. Pero algunas decisiones, incluso las tardías, aún pueden cambiar los destinos. Y Laura, ahora, lo sabía con cada fibra de su ser. Todavía quedaba mucho por vivir. Y esta vez, ella no huiría. Simplemente caminaría. Paso a paso. En el momento adecuado. Sin prisas. Sin escondites. Sin miedo. En los meses posteriores a la repercusión de la serie y su última aparición pública junto a escritores y expertos, Laura se convirtió en un nombre sólido en círculos literarios y sociales que antes parecían alejados de su realidad. Ella, que durante tanto tiempo caminó a la sombra de decisiones equivocadas, ahora estaba llamada a hablar de resiliencia, de identidad, de la complejidad de los afectos humanos. Pero a diferencia de antes, no lo acepté todo. Rechazó invitaciones que parecían más interesadas en la controversia que en la transformación. Eligió cuidadosamente los espacios que quería ocupar, los escenarios donde quería dejar su palabra, no como sobreviviente, sino como mujer consciente del peso de cada paso que daba. La herida ya no sangraba, pero aún latía mientras el silencio de la noche la envolvía. A veces soñaba con voces, con cuartos oscuros, con toques fríos. Se despertó sudando, respirando profundamente, recordándose a sí misma que ya no estaba allí. Que ese pasado quedó atrás. Pero era un pasado que, a pesar de ser lejano, todavía formaba parte de lo que ella era. Y ella nunca quiso olvidarlo. Solo quería saber cómo vivir juntos. Fue en este abanico de nuevas posibilidades donde surgió una propuesta inesperada para impartir clases como profesora invitada en un curso de escritura creativa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. Fue una iniciativa social, discreta, sin medios, sin prestigio. Pero Laura aceptó sin dudarlo. Allí conoció a mujeres que cargaban con heridas similares, cicatrices que también se entrelazaban con relaciones de poder, largos silencios, historias de traiciones mucho más profundas que las de amor. Vinieron de todos los rincones, con todos los colores y sonidos del dolor, y cada clase se convirtió en un acto de sanación colectiva. Laura encontró allí un nuevo significado. No se limitó a contar su historia. Ahora ayudó a otras mujeres a contar las suyas. Mientras tanto, Daniel continuó su camino con una especie de paz que ya no buscaba hacer ruido. Clara se convirtió en su compañera de vida, no solo en los gestos cotidianos, sino en los proyectos, en las ideas, en el silencio compartido de las noches en las que ambos simplemente leían en el sofá, uno al lado del otro. Se casaron en una ceremonia íntima, sin estridencias, rodeados de personas que entendieron que el amor no nace del olvido, sino de la elección diaria de empezar de nuevo sin las cadenas del pasado. Daniel nunca buscó saber qué hacía Laura, pero, de vez en cuando, leía textos publicados en columnas que se cruzaban en su camino. Y cada vez que terminaba un párrafo soltaba un suspiro silencioso, casi imperceptible, como si reconociera entre líneas a la mujer que una vez amó y que, de alguna manera, todavía respetaba. Tomás, en cambio, cosechó lo que sembró. Después de su condena, se convirtió en un nombre maldito en los círculos empresariales.
Intentó abrir empresas en otros estados utilizando seudónimos, intentó invertir en mercados paralelos, pero siempre lo descubrieron. Una reputación destruida no encuentra una base para reconstruir nada sólido. Se convirtió en una figura fantasmal, alguien que deambulaba entre intentos desesperados de manipular a nuevas víctimas y fracasos estrepitosos. No pudo sentar cabeza, no pudo crear raíces, no pudo mantener vínculos. Era como si cada persona que se acercaba a él reconociera el olor a mentira que impregnaba su piel. Terminó siendo arrestado nuevamente, no por una gran estafa, sino por un patético intento de malversación de fondos en un pequeño pueblo donde a nadie le importaba su barato encanto. Envejeció antes de tiempo, sus ojos una vez calculadores ahora reflejaban desesperación. El depredador se había convertido en su propia presa y no quedaba nadie para salvarlo. Isadora, la mujer que un día fue también víctima y cómplice, encontró su propio camino. Decidió mudarse a otra ciudad con su hija pequeña, abrió un pequeño café literario y creó un espacio donde las mujeres podían encontrar apoyo, información e intercambios sinceros. Le envió un último mensaje a Laura, agradeciéndole su valentía, su voz, su decisión de no quedarse callada. Y dijo que ahora entendió que el amor propio no nace cuando alguien nos valora, sino cuando elegimos no aceptar más ser menospreciados. Laura, lejos ahora de la confusión emocional que la definió durante tanto tiempo, vivió años de construcción silenciosa. Escribió 2 libros, ambos ficticios, pero llenos de la realidad que conoció de primera mano. Uno de ellos fue traducido a otros idiomas y ganó premios modestos pero impactantes. Nunca quise convertirme en una celebridad, ni ser un símbolo de superación. Solo quería que sus palabras llegaran a quienes las necesitaban. El dinero regresó, pero ya no la definía. Invirtió sabiamente, compartió con proyectos sociales, viajó a lugares donde nadie conocía su nombre, solo para respirar otro aire y recordar que la vida es siempre más amplia que cualquier dolor. Una noche la invitaron a participar de un círculo de lectura en el mismo espacio donde años antes había conocido a Thomas. Entró al vestíbulo con paso firme, miró a su alrededor, reconoció los cuadros, el olor a madera vieja, el sonido de voces mezcladas. Se sentó frente al público, ya no como espectadora, sino como autora. Leyó un extracto del nuevo libro, donde un personaje decía que, después de perderlo todo, descubrió que la libertad es lo que queda cuando no queda nada que esconder. El público le dio una gran ovación. Y, al salir del lugar, miró al cielo y respiró hondo. Se sintió completa. No porque ganó, sino porque sobrevivió sin convertirse en aquello que la destruyó. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva idea para un guión, preparó el café, encendió la computadora y, cuando abrió la pantalla, sonrió. No había nadie a quien impresionar, ni ojos que conquistar. Escribió para sí mismo, para la chica que creía en el amor, para la mujer que creía en las mentiras y para el superviviente que ahora sabía que las traiciones son solo puntos de inflexión, no definiciones eternas. Y así termina esta historia. Una historia de amor, caída, dolor y renacimiento. Donde cada personaje recibió lo que merecían sus elecciones. Donde el amor no ganó en el formato tradicional, sino que se transformó en algo más poderoso, la aceptación. La conciencia. La liberación. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. Realmente queremos saber tu opinión. Aprovecha para suscribirte al canal y seguir otras historias como esta. Aquí contamos historias que conmueven, transforman y, sobre todo, nos hacen reflexionar. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Nuestra misión es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones equivocadas pueden arruinar vidas reales. Hasta la próxima.